Aisling O'Connell conocía de memoria la melodía del silencio, ese silencio particular que se posaba en los lujosos pasillos del hotel en Dubái como un polvo invisible. Era el silencio del mármol pulido, del discreto zumbido del aire acondicionado y de los pasos apagados de los huéspedes, cuyo mundo estaba tan lejos del suyo como la luna de las costas de Irlanda. Cada día, sus manos, hechas para abrazar el mástil de un violonchelo, para extraer de la madera y las cuerdas sonidos capaces de romper corazones. Ahora hacían camas de algodón egipcio y pulían copas de cristal de las que nunca le sería dado beber. Se sentía transparente, como uno de los cristales que limpiaba hasta dejar deslumbrantes, reflejando la vida de otros mientras ella misma pasaba desapercibida. Su verdadero yo, el que respiraba música y anhelaba el olor de la niebla salada sobre los acantilados de Moher, se encogía con cada día que pasaba, con cada sonrisa vacía intercambiada con gente para la que ella no era más que un elemento del impecable escenario. Trabajaba mecánicamente, movida por la fuerza del deber, y en su cabeza sonaba incesantemente otra música, una sinfonía de oportunidades perdidas y promesas incumplidas, tocada en la cuerda rota de la esperanza. Soñaba con el día en que la cantidad ahorrada le permitiera comprar un billete de ida, de vuelta a casa, donde finalmente podría encontrarse a sí misma en la resonancia de su viejo violonchelo, el único recuerdo de su padre, la única prueba de quién estaba destinada a ser. Este sueño era su ancla y su maldición, manteniéndola a flote en esta existencia estéril, mientras le recordaba la profundidad de la que debía escapar. Cada dirham ganado era un paso hacia la libertad, pero también otro día pasado en una jaula de oro en la que su alma guardaba silencio. La decisión de abandonar su beca en una prestigiosa academia de música no fue una elección, sino una necesidad, un acto de sacrificio ofrecido en el altar de una tragedia familiar. La muerte de su padre, un pescador con las manos surcadas por el trabajo y el corazón lleno de melodías, no solo dejó un vacío, sino también deudas que, como olas de tormenta, amenazaban con hundir a toda su familia. Aisling recordaba el tacto del áspero papel de la carta de aceptación, su olor, la promesa de un futuro escrito en notas. Esa carta todavía yacía escondida en el fondo de su maleta, un talismán arrugado de otra vida, cuya puerta se había cerrado con un estruendo ensordecedor. En lugar del arco, tomó en sus manos la responsabilidad por su madre y sus hermanos menores, cambiando las salas de conciertos por impersonales habitaciones de hotel. Era una traición a sí misma, silenciosa y cotidiana, cuya amargura sentía en la lengua cada mañana al mirarse al espejo y ver a una mujer extraña con uniforme. En su corazón anidaba la vergüenza de haberle fallado no solo a sí misma, sino también a su padre, que creía en su talento más que nadie. Él le había enseñado que la música es el lenguaje del alma, una forma de contar lo que no se puede expresar con palabras. Ahora, su alma estaba muda, y la única historia que contaba su presente era un relato de resignación y dolor silencioso, que resonaba en ella más profundamente que cualquier sonido de violonchelo. Huir a Dubái se suponía que era una solución pragmática, una forma rápida de ganar dinero, pero se convirtió en una trampa que cada día apretaba más sus invisibles mandíbulas. El aeropuerto internacional de Dubái era un universo en sí mismo, un crisol palpitante de prisa, lujo e historias humanas que se cruzaban sin una palabra. Para Aisling, era otro lugar de prueba, otro enfrentamiento con la indiferencia del gran mundo. Mientras se apresuraba hacia el autobús de empleados, su único transporte a un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, un sollozo silencioso y desesperado llamó su atención. En un rincón, cerca de la puerta de embarque a Riad, estaba sentada una niña sola, de quizás 6 años, perdida en la multitud como una delicada flor silvestre en una autopista. Su pequeño cuerpo temblaba en un llanto silencioso, y sus grandes ojos oscuros estaban llenos de un miedo que Aisling nunca antes había visto. Algo en esa escena atravesó la coraza de su apatía. Se olvidó del tiempo, del cansancio, de las consecuencias. Se acercó, se arrodilló, y sin conocer su idioma, le habló de la única manera universal que conocía. Empezó a tararear en voz baja una vieja canción de cuna irlandesa, la misma que su padre le cantaba cuando tenía miedo de la tormenta. La melodía era sencilla,
llena de nostalgia por las verdes colinas y la paz. Y su voz, aunque hacía mucho que no la usaba para cantar, llevaba toda la calidez y compasión de la que ella misma carecía. La niña levantó lentamente la cabeza y su llanto cesó, reemplazado por una asombrada atención a ese sonido extraño pero reconfortante. En ese pequeño acto de bondad, Aisling se recuperó a sí misma por un instante, sin saber que acababa de sentenciar su trabajo y dar el primer paso en un camino que cambiaría su destino para siempre. El momento de paz fue brutalmente interrumpido por la súbita aparición de la autoridad y el orden. El jeque Zein al-Din llegó como una tormenta de arena, precedido por 2 guardaespaldas con trajes impecables, cuya presencia hacía que la multitud a su alrededor se apartara instintivamente. Era alto, y su figura emanaba un aura de autoridad incuestionable que parecía casi doblar físicamente el espacio a su alrededor. Su mirada, cuando se posó en Aisling, sosteniendo la mano de su hija, era fría como el acero y afilada como un trozo de cristal. No había gratitud en ella, solo una sospecha inmediata y gélida. En su mundo, un mundo rodeado por muros de riqueza y protocolo, la bondad casual no existía. Solo existían motivos ocultos y amenazas potenciales. Para él, ella no era una salvadora, sino una intrusa, una mujer extraña con intenciones desconocidas que se había atrevido a tocar lo que para él era más preciado. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, pero cortaba el aire con la precisión de un bisturí. Cada pregunta era una acusación, cada pausa, una evaluación. La humillación pública que sufrió bajo el aluvión de sus preguntas y las miradas curiosas de los espectadores fue devastadora. Se sintió expuesta, juzgada y condenada antes de poder decir una sola palabra en su defensa. Fue la confirmación final de su estatus en ese mundo. No era nadie, y sus buenas intenciones no tenían ningún valor frente al poder de un hombre para quien ella era solo una mota de polvo en su candura inmaculadamente blanca. Cuando la fría y objetiva verdad de las grabaciones de vigilancia finalmente confirmó su inocencia, algo se rompió dentro del jeque Zein. Las imágenes que vio, la delicadeza con la que calmaba a su hija, la ternura en su voz mientras tarareaba una melodía extranjera, su total olvido de sí misma ante el miedo de la niña, lo golpearon con una fuerza que no esperaba. Su juicio precipitado, nacido del hábito del control y la protección, resultó ser un error cruel. La vergüenza que lo invadió fue profunda y ardiente, un sentimiento al que no estaba acostumbrado. Cuando su hombre le informó que, debido al retraso que él había causado, la mujer había perdido su trabajo y su única fuente de sustento, el sentimiento de culpa se convirtió en una carga insoportable. Fue él, con su prejuicio, quien la había empujado al abismo. Con la determinación que caracterizaba todas sus acciones, decidió reparar su error. Pero una simple compensación financiera le pareció trivial, inadecuada para el daño moral infligido. Comenzó a buscarla, y lo que descubrió sobre ella lo intrigó aún más. Se enteró de su pasado musical, de su talento perdido y del sacrificio por su familia. En su mente comenzó a germinar un plan, una oferta que no sería una limosna, sino una propuesta para utilizar lo más valioso que había en ella. Quería compensarla, pero al mismo tiempo sentía una necesidad inexplicable de mantener cerca esa extraordinaria aura de paz que había traído a la vida de su hija por unos breves instantes. Ya no era solo una cuestión de honor, se había convertido en un asunto personal. Antes de continuar y descubrir qué secretos y desafíos le esperan a Aisling tras los muros del palacio, hagamos una breve pausa. Me gustaría hacerles una pregunta personal, inspirada en su elección. ¿Alguna vez en su vida han realizado un acto de bondad desinteresada que finalmente les costó más de lo que esperaban? Compartan su reflexión u opinión sobre esta historia en los comentarios a continuación. Sus experiencias son el corazón de esta comunidad. Si este tipo de historias, que invitan a la reflexión y conmueven el alma, son lo que buscan, por favor, suscríbanse al canal y asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Es la única manera de garantizar que no se pierdan ninguna de nuestras historias transformadoras. Y quédense conmigo hasta el final. Les garantizo que la forma en que se desarrollará la relación entre Aisling y el jeque lo sorprenderá en el momento menos esperado. Zein la encontró en una pequeña e impersonal cafetería en una de las callejuelas de Deira,
un lugar tan alejado de su mundo como era posible. Estaba sentada sola, con una taza vacía frente a ella, y su mirada vagaba en algún lugar más allá del cristal sucio, fija en un punto que nadie más podía ver. Parecía frágil y rota, y esa visión intensificó su sentimiento de culpa. Se acercó a su mesa sin sus guardaespaldas, consciente de que su presencia en ese lugar era una anomalía que atraía miradas curiosas. Cuando se paró frente a ella, levantó la cabeza y en sus ojos vio una mezcla de cansancio, miedo y los restos de un orgullo herido. No se disculpó de inmediato. Las palabras le parecían demasiado baratas, demasiado fáciles. En su lugar, colocó sobre la mesa una delgada tarjeta de visita de platino y comenzó a hablar con una voz tranquila y profesional, como si presentara los términos de un contrato de negocios, aunque en su interior se libraba una batalla. Le explicó que conocía su situación, la pérdida de su trabajo, su formación musical, y luego le hizo una oferta que quedó suspendida en el denso aire de la cafetería como un espejismo. No una limosna, no una indemnización, sino una propuesta de trabajo. Quería que fuera la tutora privada de arte y música para su hija, Amira. Viviría en su palacio, recibiría un salario que le permitiría pagar todas las deudas de su familia en un año, y su única obligación sería compartir su talento con la niña a la que había calmado de una manera tan extraordinaria. Ella lo miraba como si hablara en un idioma desconocido, mientras su mente intentaba procesar lo absurdo de la propuesta, que era a la vez una salvación y una invitación a una jaula de oro, custodiada por el hombre que el día anterior la había humillado públicamente. La oferta del jeque Zane no era una propuesta, sino un dilema que partió el alma de Aisling en dos. Permaneció en silencio mucho después de que él se fuera, y la tarjeta de visita de platino parecía quemarle los dedos. Por un lado, la propuesta era la respuesta a todas sus plegarias por un rescate financiero. La visión de asegurar el futuro de su familia, pagar las deudas de su padre y quitarle a su madre la carga que la aplastaba era increíblemente tentadora. Sería un atajo hacia una meta que parecía a años luz de distancia. Por otro lado, el precio de ese rescate era aterrador. Tenía que entrar en el mundo del hombre que la había tratado con tanto desprecio. Vivir en su casa, bajo su control, significaba renunciar a los últimos vestigios de libertad que le quedaban y sumergirse en una cultura tan ajena y restrictiva que sentía que su propia identidad podría disolverse y desaparecer en ella. Podría respirar en un palacio cuyos muros le recordarían su humillación. Podría enseñar a su hija, mirándola a los ojos y no viendo en ellos el reflejo de la fría mirada de su padre. Era una trampa vestida de seda y oro. La elección entre regresar a Irlanda con el rabo entre las piernas, con el estigma del fracaso, y entrar en una prisión de lujo que, sin embargo, ofrecía la salvación a sus seres queridos. El recuerdo del rostro de su madre, marcado por la preocupación, y los sueños de su hermano menor inclinaron la balanza. Tomó la decisión no con el corazón, que gritaba «huye», sino con la mente, que calculaba el precio del sacrificio. Sabía que una vez más tenía que vender un pedazo de su alma, pero esta vez lo hacía conscientemente, entrando con los ojos abiertos en el territorio del enemigo, que ahora sería su empleador. El viaje al palacio fue como cruzar la frontera entre dos dimensiones. El coche de cristales tintados se deslizó silenciosamente por la ciudad, dejando atrás el bullicio y el caos de Dubái, para entrar en un enclave de silencio y exclusividad. Cuando la monumental puerta de hierro forjado se abrió ante ellos, Aisling contuvo la respiración. No era una casa, era una fortaleza de belleza, una extensa propiedad rodeada de exuberantes jardines donde cada hoja y cada brizna de hierba parecían dispuestas con precisión geométrica. El palacio en sí, construido con arenisca clara, brillaba bajo el sol como una joya. Su arquitectura combinaba la ornamentación árabe tradicional con un minimalismo moderno, creando una impresión de elegancia atemporal y poder inexpugnable. Dentro, la golpeó el frío de los suelos de mármol y un olor, una mezcla de precioso aceite de oud, flores frescas y algo intangible, que olía a dinero antiguo y poder. En el enorme vestíbulo de entrada, bajo una cúpula de vidrieras, sus pasos resonaban con una fuerza antinatural, delatando su condición de extraña.
El servicio se movía como fantasmas, en silencio, y sus miradas eran discretas pero penetrantes. Se sentía observada, evaluada, como un insecto exótico bajo una lupa. Todo a su alrededor, los muebles tallados, las alfombras de seda, las obras de arte en las paredes, gritaba una riqueza tan inimaginable que resultaba abstracta. Era el epicentro del mundo del jeque Zane, y ella ahora era solo un pequeño elemento ajeno que no encajaba con el resto. La invadió una sensación de soledad tan profunda que era casi físicamente dolorosa. Comprendió que no se trataba solo de un nuevo hogar, sino de un nuevo campo de batalla donde tendría que luchar por cada centímetro de su propio espacio. El primer encuentro con la familia del jeque fue la prueba de fuego que tanto temía. La condujeron a uno de los salones más pequeños, aunque aún así era más grande que todo el apartamento de su familia en Irlanda. Allí la esperaba una mujer mayor, de rostro severo y ojos tan oscuros y agudos que parecían atravesarla. Se la presentaron como Laya Nadia, tía de Zane y guardiana no oficial de las tradiciones familiares. La mujer no sonrió. Su saludo fue apenas una inclinación de cabeza, y su mirada escrutó a Aisling de pies a cabeza con una desaprobación manifiesta, desde el corte sencillo de su vestido, pasando por el color demasiado claro de su cabello, hasta la falta de humildad en su postura. La conversación, si se podía llamar así, fue un interrogatorio unilateral. Nadia hacía preguntas cortas y precisas sobre su origen, su familia, su religión, y cada respuesta de Aisling parecía solo profundizar el abismo entre ellas. Se sentía como la acusada en un juicio cuyo veredicto ya había sido dictado. Fue entonces cuando se encontró, por primera vez, con las reglas invisibles de ese mundo. Le indicaron en qué partes del palacio podía estar, a quién podía dirigirse sin ser interpelada primero, y sobre todo, qué temas nunca debía mencionar en presencia de Amira. Cada palabra de la tía era como otro barrote añadido a su jaula de oro. Comprendió que su papel no era el de una profesora respetada, sino el de una amenaza potencial, un virus occidental que debía mantenerse en estricta cuarentena, lejos del corazón de la familia. Sintió una hostilidad abierta, y le quedó claro que el jeque Zane, al traerla aquí, quizás había corregido un error, pero al mismo tiempo la había expuesto a una guerra silenciosa que no estaba preparada para librar. Tras la gélida bienvenida de la tía, el encuentro con Amira fue como un soplo de aire fresco. La niña esperaba en una sala de juegos que parecía el sueño de cualquier niño hecho realidad. Estaba llena de juguetes hechos a mano, libros en una docena de idiomas y un pequeño escenario, con instrumentos. Al ver a Aisling, Amira, que hasta entonces había estado callada y retraída en presencia de los adultos, se iluminó. En sus ojos no había rastro de miedo, solo curiosidad y alivio. Recordaba la melodía del aeropuerto. Era su pequeño acuerdo secreto. Aisling se sentó en el suelo, al nivel de la niña, y por primera vez en muchos días sintió que estaba en su lugar. Empezaron hablando de colores y cuentos de hadas, pero pronto pasaron a la música. En un rincón de la habitación había un hermoso piano de cola blanco. Aisling se acercó y sus dedos vacilaron sobre las teclas. Habían pasado meses desde que había tocado algo más que su imaginación. Presionó suavemente una tecla, luego otra, y entonces fluyó una melodía sencilla y familiar, la misma canción de cuna irlandesa. Amira se acercó y se paró a su lado, escuchando atentamente, y su pequeña mano encontró instintivamente la de Aisling. En ese único instante, en ese único gesto, todo el frío del palacio, toda la hostilidad de la familia y todo el peso de su propia situación desaparecieron por un momento. En esa habitación, no era una extraña, una empleada bajo escrutinio. Era una profesora, una confidente, alguien que traía consuelo. Fue por esa niña, por esa silenciosa comunión de almas, por lo que había aceptado todo aquello. La música, una vez más, se convirtió en su lenguaje, un puente sobre el abismo cultural y la única forma verdadera de libertad que le quedaba en ese lugar. Fue un triunfo pequeño, pero significativo. Los días de Aisling en el palacio comenzaron a seguir un patrón rítmico y predecible, que era a la vez su consuelo y su prisión. Las mañanas y las primeras horas de la tarde pertenecían a Amira. Eran horas llenas de luz, risas y creatividad, pasadas en el refugio de la sala de música.
Juntas pintaban, leían leyendas irlandesas sobre héroes y criaturas mágicas y, sobre todo, tocaban música. Aisling le enseñaba a la niña los conceptos básicos del piano, y su corazón se ensanchaba al ver con qué facilidad y alegría la niña absorbía los conocimientos. En esos momentos, se olvidaba de dónde estaba. Era simplemente una maestra y Amira su alumna, dos almas conectadas por el lenguaje universal del arte. Sin embargo, tan pronto como terminaban las lecciones y Amira se iba al cuidado de su niñera, Aisling volvía a convertirse en un fantasma que rondaba los lujosos pasillos. El resto del día transcurría en soledad y silencio. Comía en un pequeño comedor separado para el personal de alto nivel, aunque rara vez se encontraba con alguien allí. Daba largos paseos por los jardines geométricamente perfectos, sintiendo constantemente las miradas vigilantes de los jardineros y guardias. Cada uno de sus pasos era monitoreado, cada una de sus acciones registrada. Laya Nadia, la tía del jeque, aparecía a menudo de forma inesperada para lanzar una mirada crítica o hacer una pregunta aparentemente inocente, que en realidad era una prueba. Aisling aprendió a vivir en un estado de alerta constante, sopesando cada palabra y gesto. Esta dualidad de su existencia era agotadora. Por un lado, sentía que su trabajo tenía sentido y hacía el bien. Por otro, se sentía como una valiosa pero peligrosa pieza de museo, que solo podía ser admirada desde lejos y bajo estricta supervisión. El jeque Zayn al-Din era en su nueva vida como un planeta distante, poderoso y silencioso, cuya gravedad influía en todo, aunque rara vez era visible en el horizonte. Aisling lo veía, esporádicamente, generalmente de lejos, como una figura que cruzaba el patio de camino a una reunión o un perfil severo visible a través de la ventana de su estudio, mientras hablaba por teléfono hasta altas horas de la noche. Cada uno de esos encuentros fortuitos estaba cargado de un silencio electrizante. Sus miradas se cruzaban por una fracción de segundo sobre la cabeza de Amira, que jugaba en el jardín, y en ese breve momento se contenía todo lo que no podían o no querían decir. Su persistente sentimiento de culpa, el resentimiento de ella que no se había apagado del todo, y una creciente curiosidad mutua. Lo observaba cuando él no sabía que lo veían. Vio cómo la severa máscara de gobernante se caía por un momento cuando se agachaba para hablar con su hija, y en su voz aparecía una nota de ternura que nunca había mostrado a nadie más. También vio su impaciencia en las conversaciones con sus subordinados y el brillo de acero en sus ojos cuando tomaba decisiones que valían millones. Era un enigma, un hombre hecho de contradicciones. Un hombre de negocios despiadado y un padre cariñoso, un guardián de antiguas tradiciones y un líder moderno. Aisling se sentía indefensa ante él, consciente de que su destino estaba enteramente en sus manos. Esta conciencia le provocaba miedo, pero en algún lugar profundo, en contra de su voluntad, comenzaba a ver que bajo esa armadura de autoridad se escondía un hombre mucho más complejo de lo que podría haber supuesto inicialmente. Esa observación silenciosa se convirtió en su forma de sobrevivir, un intento de entender las reglas del juego en un mundo en el que ella era solo un peón. El punto de inflexión en su percepción del jeque ocurrió una noche, varias semanas después de su llegada. Sufriendo de insomnio, se escabulló de su habitación y vagó por los silenciosos pasillos del palacio hasta que llegó a la enorme biblioteca de 2 niveles. La puerta estaba entreabierta y del interior se filtraba un rayo de luz cálida. Miró dentro y lo vio. Estaba sentado en un escritorio macizo, rodeado de pilas de documentos, pero no estaba trabajando. Miraba fijamente un pequeño marco de plata, y en su rostro se dibujaba algo que nunca antes había visto en él, una tristeza y un cansancio infinitos. El jeque autoritario había desaparecido, y en su lugar había simplemente un hombre, abrumado por un peso que ella no podía nombrar. No se dio cuenta de su presencia. Miraba la fotografía y sus dedos acariciaban suavemente su superficie. En ese único y silencioso gesto había más dolor y anhelo que en 1000 palabras. Aisling comprendió que estaba mirando una foto de su difunta esposa, la madre de Amira. Se retiró en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Esa imagen cambió su perspectiva para siempre. Por primera vez, no vio en él solo a su empleador o al hombre que la había herido, sino a alguien que también sufría.
que llevaba sus propias heridas profundas y ocultas. Este momento de debilidad humana, compartida, aunque no consciente, no borró el pasado, pero complicó el presente. Empezó a comprender que su necesidad de control y la protección obsesiva de su hija no surgían necesariamente de la arrogancia, sino quizás de un profundo miedo a otra pérdida. Este descubrimiento no le trajo consuelo, pero sembró en ella una semilla de empatía que lentamente comenzó a germinar en el suelo estéril de su resentimiento. La noticia le cayó como un rayo, entregada por uno de los asistentes del jeque en 1966. Forma de un correo electrónico oficial e impersonal con el informe de una empresa de transporte. Su violonchelo, el que su padre había comprado con su primer dinero importante, el que ella había empacado con tanto cuidado, enviándolo a Dubái como una promesa de un futuro regreso a la normalidad, había sufrido graves daños durante el transporte. Las palabras «rotura del mástil» y numerosas fracturas en la tapa superior daban vueltas ante sus ojos, perdiendo todo sentido. No era solo un instrumento. Era el último vínculo físico con su padre, el recipiente en el que guardaba todos sus sueños, ambiciones y recuerdos. Era una reliquia de su vida anterior. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Regresó a su habitación y durante horas se sentó en la cama en un completo estupor, incapaz de llorar. Era una pérdida tan profunda y personal que parecía sellar su destino de forma definitiva. Todos sus sacrificios, el trabajo en el hotel, la decisión de venir al palacio, todo, estaba sustentado por la silenciosa esperanza de que algún día volvería a su música, a su violonchelo. Ahora, ese símbolo había sido destruido, y con él, los restos de su esperanza. Se sintió finalmente derrotada, despojada de todo lo que la definía como Aisling O'Connell, violonchelista. Solo quedaba Aisling, la empleada del jeque, perdida en un país extranjero. El dolor era tan paralizante que la dejó sin palabras. Todos los muros de profesionalismo y distancia cuidadosamente construidos se derrumbaron, dejándola expuesta e indefensa en el corazón de su jaula de oro. La noticia del violonchelo destruido llegó rápidamente a la Nadia, quien, quizás en un gesto de torpe comprensión de la preocupación, llamó a Aisling. Su reacción fue fría y pragmática. «Es solo un objeto», afirmó, mirando el pálido rostro de la joven. «El jeque puede comprarte uno nuevo, mejor, uno italiano, de los mejores maestros. No tiene sentido lamentarse por un trozo de madera». Esas palabras, que probablemente pretendían consolar, golpearon a Aisling con la fuerza de un golpe físico. Eran la prueba definitiva de lo poco que esa gente entendía su mundo, sus valores, su corazón. Para ellos, todo tenía un precio y todo podía ser reemplazado por algo más caro. Esa conversación la hundió en una desesperación aún más profunda. Sin embargo, Zane, al enterarse de la situación no por su tía sino por un asistente preocupado, reaccionó de manera completamente diferente. Por la noche, al pasar por la sala de música, escuchó un silencio absoluto que era más fuerte que cualquier grito. Miró dentro y la vio sentada al piano, pero sin tocar, con el rostro oculto entre las manos. Había tanto dolor en su postura que comprendió algo que su tía nunca entendería. No era una pérdida material, era una pérdida de identidad. No dijo una palabra. No se acercó para hacer una promesa vacía. Se retiró en silencio, y en sus ojos apareció un destello de determinación. Regresó a su estudio e hizo una llamada a un contacto en Ginebra, y luego otra a un pequeño taller en Cremona. No pretendía reemplazar su instrumento, pretendía salvarlo. Comprendió que, al reparar ese violonchelo, quizás podría reparar algo mucho más importante. En los días que siguieron a esa noticia devastadora, Aisling se convirtió en una sombra de sí misma. Su tristeza era silenciosa pero omnipresente, como una niebla que impregnaba todo lo que tocaba. Las lecciones con Amira, que hasta entonces habían sido su único refugio de alegría, perdieron su brillo. Tocaba el piano mecánicamente. Sus dedos se movían sin la pasión de antes, y su voz, cuando contaba historias, era apagada y sin vida. Amira, con la extraordinaria sensibilidad de un niño, sintió inmediatamente el cambio. Dejó de hacer tantas preguntas y su risa se volvió menos frecuente, como si temiera perturbar la densa atmósfera de dolor que rodeaba a su maestra. A veces,
Durante las lecciones, la pequeña simplemente se acercaba y abrazaba a Aisling en un gesto silencioso de consuelo que era más elocuente que cualquier palabra. Este cambio en el comportamiento de la niña no pasó desapercibido para el resto de los habitantes de la casa, y en particular para el jeque. Se dio cuenta de que su hija, que había florecido bajo la influencia de la irlandesa, ahora comenzaba a apagarse de nuevo, reflejando su desesperación. La tristeza de Aisling dejó de ser un asunto privado. Se convirtió en un problema que afectaba la delicada psique de su hija. Esto le hizo comprender que su plan de reparar el violonchelo no era solo una cuestión de honor o justicia. Se había convertido en una necesidad urgente, la única forma de restaurar en el palacio el equilibrio y la luz que, sin saberlo, había traído consigo esa mujer silenciosa y triste de ojos del color del cielo irlandés. Mientras Aisling se hundía en la apatía, a miles de kilómetros de distancia, en Cremona, en el corazón de la tradición luthier italiana, comenzaba una operación silenciosa y meticulosa. El oso, instrumento dañado, transportado desde Dubái con el cuidado digno de una obra de arte, descansaba sobre la mesa del taller de uno de los más grandes maestros vivos del oficio. El viejo luthier, un hombre cuyas manos conocían el alma de cada trozo de madera, se inclinó sobre los restos del violonchelo con una reverencia casi sagrada. Su taller olía a siglos de historia, resina, barniz, abeto y arce cuidadosamente curados. Para él, no era simplemente un objeto dañado. Era una historia que había sido interrumpida, una canción que se había silenciado a mitad de compás. Con la precisión de un cirujano, evaluó cada grieta, cada astilla, cada fractura. Sabía que la tarea que se le había encomendado iba más allá de una simple reparación. Era un intento de resurrección. Durante las siguientes semanas, en el silencio de su taller, el maestro y sus aprendices trabajaron sin descanso. Cada pieza fue cuidadosamente ajustada, cada fragmento pegado fue reforzado, cada capa de barniz nuevo fue aplicada con la paciencia de un monje. El jeque Zane recibía informes diarios y cifrados con fotografías, siguiendo el progreso con la atención que normalmente dedicaba a las negociaciones comerciales más importantes. Esta operación, llevada a cabo en secreto, era su cruzada personal contra la desesperación, un silencioso acto de fe en que lo que estaba roto aún podía ser unido. En el palacio, a medida que pasaban los días, Zane comenzó a romper deliberadamente el muro invisible que los separaba. Sabiendo que aún no podía revelar su secreto, buscaba pretextos para interactuar, intentando sacar a Aisling de su letargo. Comenzó a pedir informes diarios y personales sobre el progreso de Amira, convocándola a su estudio con el pretexto de discutir los detalles del programa de estudios. Estas reuniones eran inicialmente incómodas y llenas de tensión. Aisling se mantenía distante, respondía a sus preguntas de forma lacónica, y sus ojos evitaban su mirada. Sin embargo, él, en contra de su naturaleza, fue extremadamente paciente. No presionaba, no hacía preguntas personales, pero con su presencia y su atención concentrada, le daba a entender que su trabajo, y ella misma, era importante. Una noche, para asombro de Laia Nadia y del resto de la casa, ordenó que Aisling cenara con él en el comedor principal, argumentando la necesidad de discutir los planes educativos para el próximo trimestre. La comida transcurrió en su mayor parte en silencio, pero ya no era el mismo silencio hostil del aeropuerto. Era un silencio lleno de sobreentendidos, en el que él intentaba construir un puente y ella dudaba si dar el primer paso sobre él. Estos pequeños gestos, aunque ella no entendía sus motivaciones, comenzaron a derretir lentamente el hielo en su corazón. Empezaba a darse cuenta de que este hombre poderoso, por alguna razón, estaba tratando de mantenerla a flote, sin permitir que se ahogara en su dolor. Finalmente, llegó el día en que llegó el último mensaje de Cremona. La canción puede sonar de nuevo. Esa misma tarde, Zane buscó a Aisling en el jardín. Su rostro era, como de costumbre, impenetrable, pero en su voz, cuando le pidió que lo acompañara al gran salón de música, había una nota de tensión casi solemne. Ese salón era el corazón del palacio, un lugar reservado para conciertos y recepciones oficiales, al que nunca antes había tenido acceso. Su corazón se encogió de miedo y resignación.
Estaba segura de lo que le esperaba. Sabía que dentro encontraría un violonchelo nuevo, deslumbrante y absurdamente caro. Un gran gesto que demostraría una vez más que él no había entendido nada. Preparó mentalmente una negativa educada, pero firme. Cada paso hacia el salón era como marchar hacia la ejecución de sus sentimientos. Sentía que tendría que rechazar el regalo, lo que se interpretaría como ingratitud y arrogancia, sellando su ya precaria posición en esa casa. Cuando el jeque abrió ante ella las dobles puertas talladas, respiró hondo, preparándose para la confrontación final con su incomprensión. La sala estaba bañada por el sol de la tarde y el polvo danzaba en los rayos dorados, creando una atmósfera casi mística. Y en medio de todo, sobre un podio de terciopelo, estaba él. A primera vista, se veía exactamente como esperaba. Hermoso, brillante, extraño. Se acercó más, con el corazón latiéndole pesadamente por el deber de examinar el regalo antes de rechazarlo. Dio un paso más y se detuvo en seco. Se le cortó la respiración. No era un instrumento nuevo. No era un objeto extraño y perfecto. Era su vida. Con incredulidad, tocó la madera con los dedos. Reconoció el delicado, casi invisible arañazo en el costado. Recuerdo de cuando se tropezó de niña. Pasó la mano por el mástil y sintió la familiar, apenas perceptible hendidura, donde el pulgar de su padre solía descansar con más frecuencia cuando le enseñaba las primeras notas. Todas las grietas habían desaparecido, reemplazadas por líneas de reparación magistralmente fusionadas, que parecían vetas de oro en la madera vieja. El instrumento estaba entero, sano, perfecto en su imperfección. Era su violonchelo, devuelto a la vida. De sus ojos brotaron lágrimas, las primeras desde el día en que se enteró del desastre. No eran lágrimas de dolor, sino de conmoción, de gratitud y de algo más que no podía nombrar. Era la sensación de ser vista, de ser comprendida a un nivel tan profundo que resultaba doloroso. Se giró lentamente y miró al jeque, que permanecía en silencio junto a la puerta, observándola. En sus ojos no había orgullo por su propia generosidad, solo una silenciosa expectación y una nota de vulnerabilidad. En ese momento, dejó de ser el jeque, el empleador, el gobernante. Era un hombre que había escuchado su súplica silenciosa y había respondido de la única manera posible. Las palabras se atascaron en la garganta de Aisling, convertidas en una ola de emoción sin sonido que sacudió su cuerpo. Intentó decir algo, formular un agradecimiento que expresara la magnitud de lo que él había hecho por ella, pero cada palabra, gracias, estoy agradecida, parecía trivial, insultantemente inadecuada. En su lugar, su mirada lo dijo todo. Lo miró a través de las lágrimas y en sus ojos se dibujaba una admiración sin límites y una especie de desarme. Sintió como si toda la armadura de resentimiento y desconfianza que había construido tan cuidadosamente a su alrededor se hubiera desmoronado. Él entendió su silencio, dio unos pasos hacia ella, y su figura, normalmente tan intimidante, ahora irradiaba calma. No hacen falta palabras, dijo en voz baja, su voz más grave y suave de lo que nunca la había oído. Hay cosas que no se pueden reemplazar. Lo entiendo. Esa simple frase lo fue todo para ella. Era la confirmación de que no la miraba a través del prisma del precio o del valor material, sino que había visto su alma, su historia, su dolor. Fue el primer encuentro real de sus mentes, una conversación que tuvo lugar casi sin palabras, en el espacio entre sus lágrimas y la silenciosa comprensión de él. En ese momento, ella dejó de ser su empleada. Él dejó de ser su salvador. Se convirtieron simplemente en dos personas que habían encontrado en el otro un eco inesperado de sus propios sentimientos ocultos. La soledad, la pérdida y el silencioso anhelo de que alguien, finalmente, los entendiera sin necesidad de explicaciones. Después de un momento que pareció una eternidad, Aisling se secó las lágrimas y, sin decir palabra, se acercó al violonchelo. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Tomó el instrumento en sus brazos, y la sensación de la madera familiar y domesticada sobre su piel fue como volver a casa después de un largo y doloroso exilio. Se sentó en la silla que estaba cerca, y por un momento simplemente sostuvo el violonchelo, inhalando su aroma familiar. Luego levantó el arco.
No tocó nada grandioso ni complicado. No eligió a Bach ni a Beethoven. De su instrumento fluyó una melodía tan antigua como las colinas de Irlanda. Una canción popular sencilla y conmovedora que contaba una historia de amor perdido y esperanza de regreso. El sonido que llenó el enorme y vacío salón era puro, profundo y lleno de las emociones que había reprimido durante meses. Cada nota era una historia, sobre su padre, sobre los sueños abandonados, sobre la soledad en Dubái y sobre el increíble acto de bondad que acababa de devolverle una parte de su alma. Zane permaneció inmóvil, escuchando. La música la desnudaba por completo ante él, le permitía asomarse a los rincones más profundos de su corazón. A mitad de la pieza, Amira entró silenciosamente en el salón, atraída por los sonidos. Se sentó en el suelo a los pies de su padre, apoyando la cabeza en su pierna, y juntos, en silencio, escucharon el concierto destinado solo para ellos. Un concierto que era a la vez un agradecimiento, una confesión y una promesa. La noticia de la milagrosa resurrección del violonchelo y la emotiva escena que tuvo lugar en el Vino 160. Salón de música llegó a oídos de Laia Nadia ese mismo día. Para la guardiana de la tradición, sin embargo, no fue una buena noticia, sino un motivo de máxima preocupación. Había observado todo el suceso desde un escondite, y lo que vio confirmó sus peores temores. A sus ojos, Zane no había realizado un acto de noble empatía, sino que había mostrado una debilidad peligrosa. En lugar de mantener la distancia adecuada y resolver el problema de una manera digna de un jeque, mediante un simple acto de compra, se había involucrado emocionalmente en la historia de una mujer extranjera de Occidente. Había gastado una fortuna y utilizado sus influencias no para demostrar su fuerza, sino para ceder a un capricho sentimental. Vio en este suceso un precedente peligroso. La irlandesa, que hasta ahora solo había sido un elemento molesto pero controlado en la casa, ahora, en opinión de Nadia, había ascendido al rango de una persona con una influencia real en las emociones y decisiones del cabeza de familia. Eso era inaceptable. Desde ese día su actitud hacia Aisling cambió de una aversión pasiva a una hostilidad activa. Empezó a verla no solo como una amenaza cultural, sino como una intrigante que, de manera sutil, estaba envolviendo al jeque a su antojo. Decidió observar cada uno de sus pasos más de cerca, y en cada oportunidad recordarle a Zane sus deberes, la sangre que corría por sus venas y el abismo que lo separaba de esa simple chica extranjera. Tras el suceso en el salón de 1900, música, las barreras invisibles en el palacio comenzaron a resquebrajarse. Zane, como si se hubiera liberado del peso de la culpa, empezó a buscar la compañía de Aisling de una manera más abierta y natural. Dejó de usar a Amira como pretexto. Por las noches, cuando sabía que Aisling estaba practicando con el violonchelo, iba al salón, se sentaba en uno de los sillones con un libro o una tableta y simplemente estaba allí. No hablaban mucho, pero su presencia silenciosa era una forma de apoyo y aceptación. A veces le preguntaba por la pieza que estaba tocando, y ella le contaba sobre el compositor o la historia detrás de la melodía. Comenzaron a compartir pequeños fragmentos de sus mundos. Él le habló de la historia de la arquitectura del desierto, explicando el simbolismo de los diseños que adornaban el palacio, y ella le habló de la belleza austera de los paisajes irlandeses. Descubrieron que ambos compartían el amor por la poesía, aunque proveniente de extremos completamente diferentes del mundo. Eran conversaciones breves y tímidas que lentamente construyeron un hilo de entendimiento entre ellos, mucho más fuerte que la relación entre empleador y empleada. Amira, al ver esta nueva armonía entre los dos adultos más importantes para ella, floreció aún más, convirtiéndose en una prueba viviente del cambio positivo que había ocurrido en su hogar. Esos momentos compartidos, robados por las noches, se convirtieron para Aisling en un oasis de normalidad y calidez, en un mundo todavía extraño y exigente. Aisling sintió que el gesto de Zane había sido tan poderoso que requería algo más que simple gratitud. Comprendió que el verdadero respeto residía en la reciprocidad. Si él se había inclinado con tanta delicadeza sobre su mundo, ella sintió la necesidad de dar un paso hacia el de él.
Decidió que ya no sería solo una observadora pasiva de la cultura que la rodeaba, sino que intentaría entenderla. Empezó con cosas pequeñas. Le pidió a una de las cocineras más amables que le enseñara a preparar café con cardamomo a la manera tradicional. Pasó una tarde en la enorme biblioteca del palacio, pidiéndole a Zane que le indicara libros sobre la historia de su país y la poesía sufí, que él había mencionado una vez. Comenzó a aprender frases básicas en árabe, y sus tímidos intentos de saludar al servicio en su propio idioma fueron recibidos con sorpresa y cálidas sonrisas. Eran pequeños gestos, pero tenían un significado enorme. Demostraban que no estaba allí solo para recibir, sino también para dar, que respetaba el mundo en el que se encontraba, aunque todavía estuviera lleno de misterios para ella. Zane observó sus esfuerzos con silenciosa admiración. Vio en ellos la confirmación de lo que ya intuía, que su bondad no era casual, y que su carácter se distinguía por una fuerza y una dignidad extraordinarias. Su deseo de aprender y comprender fue el más hermoso agradecimiento que pudo ofrecerle, y provocó que el vínculo entre ellos se profundizara aún más, trascendiendo los límites de la gratitud y entrando en el territorio del verdadero respeto mutuo. El respeto mutuo y la silenciosa armonía que comenzaron a florecer entre Aisling y Zane fueron para Laya Nadia como un veneno que se filtraba lentamente en las venas de su linaje. Los observaba con creciente horror, viendo en cada mirada compartida, en cada conversación en voz baja, la prueba de que su sobrino estaba perdiendo de vista lo más importante: el deber, el legado y el honor. Una noche, cuando Zane regresó de una reunión, ella lo esperaba en su estudio privado. Su figura, como siempre erguida y orgullosa, parecía llenar toda la habitación de frialdad. La confrontación era inevitable. Comenzó apelando a su herencia, a la sangre beduina que corría por sus venas, la cual, según ella, no podía mezclarse con agua extranjera. Habló de su difunta esposa, de su pureza y dignidad, sugiriendo sutilmente que su creciente implicación en el destino de la irlandesa era una mancha en su memoria. Planteó la cuestión de la reputación, del escándalo que podría estallar si la gente empezaba a hablar. Sus palabras eran afiladas y precisas, diseñadas para despertar en él un sentimiento de culpa y vergüenza. No lo acusó directamente de tener una aventura, pero pintó un cuadro de una fascinación peligrosa que lo cegaba a sus verdaderas obligaciones como padre, líder y, lo más importante, como un Aldín. No era una petición, era un ultimátum disfrazado de preocupación. Debía elegir entre un sentimiento efímero y un legado eterno, entre una mujer extranjera y su propia familia. La conversación con su tía, aunque externamente Zane permaneció impasible y defendió sus decisiones, dejó en él una profunda huella. Las palabras de Nadia, cargadas de tradición y del peso de generaciones, resonaban en su mente, obligándolo a confrontar las consecuencias de sus acciones, que iban más allá de los muros del palacio. En los días siguientes, Aisling notó un cambio palpable. Zane se volvió más distante, pensativo. Sus encuentros nocturnos y silenciosos en el salón de música cesaron. Regresaba tarde y se encerraba en su estudio, y cuando lo veía, su rostro estaba marcado por una preocupación que no había visto antes. Un sutil frío regresó a los pasillos del palacio, pero esta vez era diferente, más personal. El servicio, sintiendo la tensión y leal a la matriarca de la familia, comenzó a tratar a Aisling con una distancia formal y gélida. Las sonrisas desaparecieron, reemplazadas por apenas corteses inclinaciones de cabeza. Se sintió de nuevo como una intrusa, y el frágil hilo de confianza que creía haber construido con Zane parecía desmoronarse. El miedo y la duda la invadieron. Quizás sus intentos de entender su mundo habían sido ingenuos. Quizás Laya Nadia tenía razón y el abismo entre ellos era demasiado grande para ser cruzado. Empezó a temer que ese extraordinario acto de comprensión, la reparación del violonchelo, hubiera sido solo una excepción, momentánea a la regla, y que ahora todo volvía al despiadado orden de las cosas, en el que no había lugar para ella. La tensión que flotaba en el aire fue interrumpida inesperadamente por una crisis de naturaleza completamente diferente. Una noche, Amira se despertó con fiebre alta. La niña, normalmente llena de energía, se volvió apática y débil,
y su cuerpo temblaba a pesar de las cálidas mantas. Llamaron al mejor pediatra de Dubái, quien diagnosticó una infección viral aguda y recomendó descanso y medicamentos. Pero la fiebre no cedía. En mitad de la noche, cuando la niña ardía en fiebre y estaba semi-inconsciente, comenzó a llamar un nombre en su delirio. No llamaba a su padre, que estaba sentado junto a su cama con la mandíbula apretada por la ansiedad, ni a la niñera que intentaba calmarla. Llorando, con una voz baja y lastimera, pedía a Aisling. Quería escuchar su canción de cuna, esa única melodía que asociaba con la seguridad y la calma. En la habitación de la niña surgió un conflicto inmediato. Laya Nadia, que había acudido para supervisar la situación, se opuso categóricamente a que la extranjera entrara a ver a la enferma. Sostenía que iba en contra de la tradición, que en momentos así solo la familia debía cuidar del niño. Su voz era dura e inflexible. Zane se encontró en una encrucijada. Por un lado, estaba su tía, la encarnación de la tradición y el orden, y por otro, la llamada desesperada e instintiva de su propia hija, cuyo sufrimiento no podía soportar. En ese único momento, junto a la cama de su hija enferma, Zane tuvo que tomar una decisión que definiría el futuro de todos ellos. Miró el pálido rostro de Amira y luego el semblante severo e inflexible de su tía. En sus ojos apareció un destello de decisión, frío y definitivo. «Basta», dijo en voz baja, pero con tal poder que Laya Nadia se cayó a media palabra. «Mi hija necesita consuelo, no una lección de tradición. Tráiganla». Esa orden fue un acto público de rebelión. Fue una toma de partido inequívoca por el nuevo orden que Aisling había introducido inconscientemente en su hogar, en contra de las viejas y rígidas reglas que representaba su tía. Un momento después, Aisling, convocada en mitad de la noche, entró en la habitación. Sin prestar atención a la mirada hostil de Nadia, se acercó a la cama, tomó la pequeña y febril mano de Amira entre las suyas y comenzó a tararear suavemente la melodía irlandesa. Su voz fue como un bálsamo para el alma febril de la niña. El llanto de la pequeña fue cesando lentamente. Su cuerpo dejó de temblar y su respiración se volvió más tranquila. Después de unos minutos, Amira se durmió, por primera vez en muchas horas, con un sueño profundo y tranquilo. Aisling permaneció sentada a su lado, todavía tarareando, mientras Zane la observaba desde el otro lado de la cama. En ese momento, ella era para él más que una maestra. Era una sanadora, una fuerza silenciosa capaz de apagar un fuego cuando todo su poder y su riqueza habían fracasado. Cuando Amira durmió tranquilamente y el médico confirmó que la crisis había pasado, Zane acompañó a Aisling fuera de la habitación de su hija. Se detuvieron en un pasillo vacío, iluminado solo por el resplandor de la luna. La tensión de las horas pasadas se disipó, dejando tras de sí un silencio diferente a todos los anteriores, lleno de emociones no expresadas. Fue Zane quien lo rompió primero. «No sé cómo darte las gracias», dijo, y en su voz no había rastro de autoritarismo, solo un sincero y humano cansancio y alivio. «Lo que haces por Amira es algo que no puedo comprar ni ordenar». Hizo una pausa, como si reuniera el valor para decir algo más. «Mi tía, sé que la situación es difícil para ti. Me presiona para que me atenga a las reglas. Pero hoy he comprendido que la única regla que importa es el bienestar de mi hija». Fue su primera admisión tan abierta de sus propias luchas, de la presión bajo la que vivía. Fue un acto de vulnerabilidad extraordinaria que derribó los últimos muros entre ellos. Aisling lo miró y en sus ojos ya no había miedo, solo una profunda compasión. «No tienes que explicarme nada», respondió en voz baja. «Estoy aquí por Amira y por ti». Esas últimas palabras quedaron suspendidas entre ellos, llevando consigo una promesa de lealtad y comprensión que iba mucho más allá de los términos de su contrato. Esa noche, en el silencioso pasillo del palacio, se convirtieron en verdaderos aliados, unidos por una preocupación común y una promesa silenciosa de apoyo mutuo. Tras la crisis nocturna, se instaló en el palacio un nuevo y frágil equilibrio. La confrontación pública de Zane con su tía fue una declaración que nadie se atrevió a ignorar. Laya Nadia, habiendo perdido la batalla abierta, se retiró a los dominios de una guerra fría y silenciosa. Su actitud hacia Aisling se transformó en una cortesía gélida e impecable.
mucho más inquietante que la hostilidad abierta. Cada buenos días sonaba como una amenaza, y cada gesto, aparentemente considerado, estaba revestido de acero. Ahora actuaba en la sombra, manteniendo largas y susurradas conversaciones telefónicas con otros miembros influyentes de la familia, sin duda pintando un cuadro de la situación en los tonos más oscuros. En respuesta a esa frialdad, el vínculo entre Zane, Aisling y Amira se estrechó aún más, creando una pequeña y cálida isla en el mar de intrigas palaciegas. Sus cenas informales y compartidas se convirtieron en un ritual diario, un momento de respiro en el que podían ser simplemente ellos mismos. Hablaban de todo y de nada, del progreso de Amira, de los libros que leían, de recuerdos de la infancia. Aisling descubrió que Zane tenía un sorprendente sentido del humor, seco y sutil, y él escuchaba con fascinación sus historias sobre la vida en un pequeño pueblo irlandés, tan distante de su dorada realidad. Amira, sintiendo la seguridad que emanaba de esta nueva armonía, floreció, y su risa se convirtió en la música más frecuente en su parte del palacio. Eran como una pequeña e improbable familia, una fortaleza de paz asediada en un mundo que no aceptaba su cercanía. Queriendo escapar de la atmósfera sofocante del palacio y de la incesante y silenciosa crítica de su tía, Zane organizó un viaje de varios días. La razón oficial era la convalecencia de Amira y la necesidad de un cambio de aires, pero Aisling sabía que era una huida destinada también a ellos. Fueron a su oasis privado de lujo en medio del desierto, un lugar donde, en vez de mármol, había arena, y en vez de muros palaciegos, un horizonte infinito. Allí, lejos de los papeles que debían interpretar, algo se abrió en ellos. Aisling lo vio por primera vez con unos sencillos pantalones de lino y una camisa, sin la candura formal, y le pareció más joven, más accesible. Pasaron horas paseando por las dunas al atardecer, mientras Amira jugaba cerca. Tuvieron entonces la conversación más larga y personal de sus vidas. Ella le habló del sueño de su padre de 1900, escucharla algún día en el Carnegie Hall, y él le habló de su pasión juvenil por la arqueología, que tuvo que abandonar para hacerse cargo del imperio familiar. Hablaron de la soledad que acompaña a la responsabilidad y de los sueños que tuvieron que sacrificar en el altar del deber. En la austera belleza del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas, ya no eran el jeque y su empleada. Eran dos personas que habían encontrado en el otro un alma gemela, alguien que entendía el peso inexpresado de sus vidas. Ese tiempo juntos fue como una bocanada de aire puro que les permitió volver a respirar, lejos de las miradas y los juicios del mundo que habían dejado atrás. La frontera entre su recién descubierta cercanía y algo mucho más profundo se cruzó en un momento inesperado. El segundo día en el desierto, Zane organizó un breve paseo en camello para Amira. Cuando llegó el turno de Aisling de bajar del dócil animal, se tambaleó ligeramente en la arena inestable. Zane, que estaba a su lado, extendió instintivamente los brazos y la sujetó por la cintura para sostenerla. Fue un gesto simple y protector, pero en el momento en que sus manos tocaron su cuerpo, el mundo entero pareció detenerse. El tiempo se ralentizó, y lo único que existía era el calor de sus manos penetrando a través de la fina tela de su blusa y la súbita y abrumadora conciencia de su fuerza y cercanía. Sus miradas se encontraron y se detuvieron un segundo más de lo debido. En sus ojos, ella vio algo que nunca antes había visto: asombro, deseo y una nota de incertidumbre. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, que no tenía nada que ver con el viento del desierto. Recuperaron bruscamente el equilibrio y se apartaron el uno del otro, como si se hubieran quemado. Ninguno de los dos comentó lo sucedido, pero el aire entre ellos se espesó, cargado de una tensión inexpresada. Ese momento casual de contacto físico de unos segundos derribó la última barrera segura de respeto y amistad, abriendo ante ellos la puerta a un territorio mucho más excitante y peligroso. El regreso al palacio fue un retorno a una realidad que ahora parecía aún más complicada. El momento en el desierto había dejado una huella imborrable en Aisling, despertando en ella sentimientos que ella misma temía. El respeto, la gratitud y la amistad que sentía por Zane habían mutado en algo mucho más intenso, un silencioso e imposible enamoramiento. El terror la invadió. Sabía que una relación así estaba condenada al fracaso. Los 100 separaban la cultura,
la religión, el estatus social, un abismo insuperable. La visión de la ira de Laya Nadia y las consecuencias para toda la familia era paralizante. Además, se sentía culpable, como si estuviera traicionando la pureza de su entendimiento al introducir un sentimiento tan inapropiado y egoísta. Comenzó a evitarlo, buscando excusas para no pasar tiempo a solas con él, intentando forzar el restablecimiento de una distancia profesional que hacía mucho tiempo que no existía. Zane también se sumió en una lucha interna. Los sentimientos que ella había despertado en él entraban en conflicto con cada deber, con cada tradición que debía proteger. Sabía que su tía, en su severidad, tenía razón sobre las posibles consecuencias. Estaba dividido entre la inesperada felicidad y la sensación de plenitud que le daba la presencia de Aisling, y el peso de hierro de su herencia y la responsabilidad por el destino de su linaje. Ambos libraban una batalla silenciosa y solitaria con sus corazones, y la tensión entre ellos crecía con cada palabra no dicha. Aisling, incapaz de soportar más el peso de los sentimientos no expresados y la creciente distancia, se refugió en el único lenguaje que nunca le había fallado. Una noche, mientras todo el palacio dormía, fue al gran salón de música. Sabía que Zane todavía estaba trabajando en su estudio al otro lado del pasillo. Se sentó con el violonchelo, pero esta vez no tocó ninguna de las melodías irlandesas que él conocía, ni las relajantes piezas de Bach. En cambio, después de una profunda inspiración, su arco tocó las cuerdas, y del instrumento fluyeron los primeros y desgarradores compases del concierto para violonchelo de Elgar. Era una obra llena de pasión, anhelo, dolor y un amor indomable. Cada frase era una confesión, cada cambio de dinámica un reflejo de la tormenta que se desataba en su corazón. Tocaba con los ojos cerrados, poniendo en la música toda su alma, toda la imposible verdad de sus sentimientos. Era su confesión, su carta de amor y su despedida, todo al mismo tiempo. Zane, atraído por la fuerza magnética de los sonidos, salió de su estudio y se detuvo en la puerta del salón. Escuchó, y la música lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Lo entendió. Entendió cada nota, cada pausa. Ya no era música de gratitud, era música de amor, poderoso, profundo y quizás trágico. Cuando el último y tembloroso sonido se desvaneció y quedó suspendido en el aire, Aisling abrió los ojos. Él estaba allí, en el haz de luz del pasillo, y su mirada era intensa y llena de emociones que ya no ocultaba. Su secreto había sido revelado. El silencio que siguió al último sonido del violonchelo era denso y pesado, cargado con la electricidad de las palabras no dichas. Zane cruzó el salón, y cada uno de sus pasos sobre el suelo de mármol resonaba en el corazón de Aisling. No se detuvo a una distancia segura. Se acercó tanto que ella podía sentir el calor de su cuerpo. No habló. En su lugar, su mano se levantó y tocó suavemente su mejilla, borrando el rastro de una lágrima solitaria que había rodado por ella mientras tocaba. Ese simple gesto fue más íntimo que cualquier beso. En sus ojos, oscuros y profundos, vio el reflejo de la misma tormenta que se desataba en ella. El anhelo, el dolor, la negativa a aceptar el destino, y un sentimiento poderoso y aterrador que ambos acababan de admitir que existía. Luego se inclinó y sus labios encontraron los de ella. No fue un beso delicado y tímido, fue un choque, violento y desesperado de dos mundos, la liberación de toda la tensión que se había acumulado entre ellos durante semanas. En ese beso estaba el sabor de su fuerza y la vulnerabilidad de ella, la amargura de su situación imposible y la dulzura de ese único y robado momento de verdad. Fue el sello de su confesión musical, la confirmación física de que ambos se habían ahogado, y ninguno de los dos tenía la intención de seguir luchando por respirar. En ese único y largo momento, no había un jeque y una maestra, no había Oriente y Occidente. Solo había dos personas que habían encontrado refugio el uno en el otro, sin saber todavía que acababan de dar el primer paso en un camino que podría llevarlos a la felicidad compartida o a la ruina común. La mañana siguiente trajo consigo la fría luz de la realidad, que iluminó brutalmente las consecuencias de lo que había sucedido. La euforia de la noche anterior dio paso a una mezcla de felicidad silenciosa y miedo paralizante. Ahora eran cómplices del más peligroso de los secretos.
El palacio, que el día anterior parecía simplemente un hogar, hoy se les presentaba como un laberinto lleno de ojos y oídos, un territorio hostil donde cada uno de sus movimientos sería vigilado. Sabían que tenían que hablar, decidir qué hacer a continuación, pero cómo y dónde. Cada rincón parecía tener su propio espía. Durante el desayuno, en presencia de Amira y del servicio que se movía discretamente, solo intercambiaron una breve mirada. En esa única mirada estaba todo: el recuerdo del beso, la promesa, la pregunta ¿y ahora qué? Y el miedo omnipresente. Aisling sentía sobre ella la pesada mirada de Laya Nadia, quien, aunque no podía saber nada con certeza, parecía percibir el cambio en la atmósfera con la precisión de un sismógrafo. La alegría del amor encontrado era inmediatamente sofocada por la conciencia de cuán frágil y amenazado estaba ese nuevo vínculo. Comprendieron que su sentimiento, nacido en el silencio y la soledad, ahora tendría que luchar por sobrevivir en un mundo programado para destruirlo. Cada momento de felicidad estaría a partir de ahora pagado con el riesgo, y cada gesto de ternura tendría que ser cuidadosamente ocultado. Sin embargo, no podían dejar de verse. La necesidad de estar juntos era más fuerte que el miedo. Sus encuentros se convirtieron en un juego de conspiración, una serie de momentos robados en el corazón de un territorio hostil. Se reunían tarde en la noche en la biblioteca, cuando todo el palacio ya dormía, hablando en susurros entre miles de libros silenciosos. A veces se escapaban a la parte más lejana y olvidada del jardín, donde, al amparo de grandes palmeras, podían tomarse de la mano por un momento. El salón de música se convirtió en su santuario, un lugar donde se comunicaban a través de la música cuando las palabras eran demasiado peligrosas. Estas reuniones secretas eran intensas y febriles, teñidas por el constante temor a ser descubiertos. En esos breves momentos se compartían de una manera que nunca antes lo habían hecho. Hablaban de sus miedos, de un futuro que no podían imaginar, y de un presente que era a la vez hermoso e insoportablemente doloroso. Cada minuto robado era invaluable. Profundizaba su vínculo, pero al mismo tiempo subrayaba lo atrapados que estaban. Su amor, en lugar de desarrollarse a la luz del sol, tuvo que florecer en la sombra, alimentándose de secretos y de una tensión constante. Se convirtieron el uno para el otro en el único refugio en un mundo que no quería aceptarlos, lo que hacía su sentimiento aún más fuerte y aún más trágico. Un sentimiento tan intenso, incluso cuidadosamente oculto, deja huellas que un ojo entrenado puede detectar. Laya Nadia era una maestra de la observación. Notó los cambios sutiles pero elocuentes que habían tenido lugar en el palacio. Notó una nueva ligereza en el paso de su sobrino, la forma en que sus ojos, generalmente llenos de preocupaciones, ahora a veces se suavizaban por un momento. También notó un nuevo y silencioso brillo en la mirada de Aisling, el rubor que aparecía en su rostro cuando Zane entraba inesperadamente en la habitación. Y, sobre todo, notó la forma en que intentaban no mirarse cuando estaban en la misma habitación en presencia de otros. Esa indiferencia cuidadosamente controlada era para ella más elocuente que la más tierna de las miradas. Aún no tenía pruebas, pero su instinto, agudizado por décadas de intrigas cortesanas, le gritaba que sus peores temores se habían hecho realidad. Inició su propia y silenciosa investigación. Comenzó a hacerle a Amira preguntas aparentemente inocentes sobre lo que su padre y su maestra hacían por las noches. Empezó a observar más de cerca los horarios de los guardias y sus rutas de patrulla. Tendía trampas sutiles, dejando objetos fuera de lugar para ver si alguien se reunía en partes del palacio poco utilizadas. Se convirtió en una cazadora silenciosa, buscando la prueba que le daría el arma definitiva, la herramienta con la que podría eliminar para siempre a esa mujer extranjera de sus vidas y restaurar el orden que ella se había atrevido a perturbar. Sintiendo que el tiempo jugaba en su contra, Laya Nadia decidió hacer un movimiento que pondría fin al juego. Sabía que un ataque directo a Aisling se encontraría con la furia de Zane. Tenía que usar un arma contra la cual ni siquiera él podría defenderse: el deber. Se puso en contacto con los miembros más antiguos y conservadores del Consejo Familiar, presentándoles su versión de los hechos, convenientemente adornada. Unas semanas más tarde, durante una reunión familiar formal,
en la que la presencia de Zane era obligatoria, su plan se puso en marcha. Uno de sus tíos, un patriarca anciano y respetado, con toda la fuerza de la tradición y la autoridad, anunció que había llegado el momento de que el jeque Zane se volviera a casar para asegurar la estabilidad del linaje y darle a Amira una familia completa. Pero no era solo una recomendación, era una propuesta concreta. Habían arreglado su matrimonio con una princesa de un emirato vecino y amigo, una mujer de linaje impecable, una dote enorme y, lo más importante, poderosas conexiones políticas. No era una propuesta de matrimonio, era una alianza estratégica, crucial para el futuro y el poder de su linaje. Zane fue puesto contra la pared. Su amor secreto y personal por Aisling se enfrentó a su deber público e incuestionable. Cualquier elección era una catástrofe. Podía elegir el amor y traicionar todo lo que representaba, o elegir el deber y destruir la única felicidad verdadera que había encontrado. Zane regresó a su estudio, pero los poderosos muros que normalmente le daban una sensación de fuerza y control ahora parecían presionarlo, asfixiándolo. Caminaba de un lado a otro sobre la alfombra persa, como un león enjaulado en una jaula que él mismo había ayudado a construir. El triunfo en los ojos de su tía era como un veneno que se derramaba por sus venas. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente impotente. Era el jeque, un hombre cuya palabra podía mover fortunas y cambiar paisajes, y sin embargo, estaba indefenso ante la fuerza inquebrantable y antigua de la tradición. Sabía que, desde un punto de vista lógico y estratégico, el consejo familiar tenía razón. La alianza con el emirato vecino fortalecería su posición, aseguraría el futuro de Amira y acallaría cualquier susurro sobre su inapropiada intimidad con la extranjera. Pero cada célula de su cuerpo se rebelaba contra esa lógica. La idea de casarse con una mujer a la que no amaba, de compartir su vida con ella mientras su corazón pertenecía a Aisling, era una forma de lento suicidio espiritual. Por otro lado, la idea de rechazar la propuesta y provocar una guerra abierta con su propia familia, de exponer a Aisling a un odio aún mayor y a un peligro potencial, era igualmente insoportable. Estaba dividido entre el honor y el amor, entre el deber y el deseo. Cada camino conducía al desastre, y él se encontraba en una encrucijada, paralizado por el peso de una corona que de repente se había vuelto más pesada que nunca. Encontrar a Aisling en el salón de música fue como encontrar el último lugar tranquilo en la tierra justo antes del impacto de un huracán. Estaba sentada junto al violonchelo, pero no tocaba, solo acariciaba suavemente su madera. Cuando él entró, ella levantó la vista, y su sonrisa, que normalmente iluminaba su mundo, se desvaneció al instante al ver la expresión de su rostro. No tuvo que decir nada. Ella lo sabía. Él se sentó frente a ella y le contó todo. La reunión, la propuesta, la jaula de hierro del deber en la que lo habían encerrado. Hablaba con una voz baja y sin emociones, lo que hacía sus palabras aún más devastadoras. Ella lo miraba, y en sus ojos no había acusación, no había ira, solo una comprensión inmensa y profunda, y una tristeza que parecía reflejar su propio dolor. Ella, que había sacrificado sus propios sueños por su familia, entendía la fuerza del deber mejor que nadie. Sabía que él no tenía elección. No hubo escenas dramáticas, ni lágrimas, ni súplicas. Solo hubo un silencio ensordecedor, lleno de la verdad no dicha de su situación. Dos personas de dos extremos del mundo, que milagrosamente habían encontrado un hogar el uno en el otro, ahora estaban sentados en silencio, viendo cómo ese hogar se desmoronaba ante sus ojos, destruido por fuerzas que no podían controlar. Fue la conversación más difícil de sus vidas, una conversación que confirmó que su amor, aunque real y profundo, era un lujo que este mundo no podía permitirse. Esa noche, Aisling no pegó ojo. Yacía en la oscuridad, y el silencio del palacio resonaba en sus oídos. Mirando el techo intrincadamente decorado, analizó cada aspecto de su situación con una claridad dolorosa. Comprendió que su presencia se había convertido para Zane en una fuente de sufrimiento inimaginable. Lo había obligado a enfrentarse a una elección en 1900, la que cada solución era una traición, o una traición a su pueblo y su herencia, o una traición a su propio corazón. Si él la elegía, se convertiría en un paria en su propio mundo,
y ella llevaría para siempre el estigma de ser la que destruyó su honor. Si él elegía el deber, viviría en la infelicidad, y ella tendría que verlo marchitarse junto a otra mujer. En su mente germinó un pensamiento terrible pero inevitable. El amor verdadero, el más profundo y desinteresado, a veces no consiste en aferrarse, sino en la capacidad de dejar ir. Se dio cuenta de que el único regalo que aún podía ofrecerle, el único acto de amor que tendría algún significado, era eliminarse a sí misma de la ecuación. Tenía que irse, tenía que desaparecer de su vida para liberarlo de esa terrible elección. La decisión fue como clavarse un cuchillo en su propio corazón, pero también fue una decisión tomada por un amor tan grande que su propio dolor se volvió secundario a su bienestar. Por segunda vez en su vida, tenía que sacrificar su felicidad, pero esta vez no lo hacía por un sentido del deber, sino por la forma más pura y dolorosa de amor. El día siguiente fue para ella una tortura de fingir normalidad. Cada sonrisa enviada a Amira, cada nota tocada durante su última lección, como ella sabía, estaba impregnada de una silenciosa despedida. Abrazó a la niña al final de la clase más fuerte y por más tiempo de lo habitual, tratando de memorizar el olor de su cabello y la sensación de sus pequeñas manos rodeando su cuello. Luego, buscó a Zane. Sabía que no podía decirle la verdad. Él no la dejaría ir, lucharía, y eso solo prolongaría la agonía. Tenía que usar una mentira que fuera un acto de misericordia. Le dijo que debía regresar a Irlanda de inmediato, que la salud de su madre había empeorado y que necesitaba su cuidado. Añadió que también necesitaba tiempo para pensar en todo, para darle espacio para tomar una decisión sin su presencia. Su voz era controlada, casi fría, ensayada a la perfección durante una noche de insomnio. Él la miró, y en sus ojos se dibujaba el dolor y la sospecha. Sabía que no era toda la verdad. Sentía que ella se alejaba de él de una manera definitiva, pero estaba tan roto y paralizado por su propio dilema que no tuvo fuerzas para detenerla, para luchar contra su repentina y férrea determinación. Su despedida fue breve y formal, llena de palabras que no significaban nada y un silencio que gritaba todo lo que no podían decir. Fue la más cruel de las despedidas, una que pretendía no serlo. Salir del palacio fue como abandonar un sueño que se había convertido en pesadilla. El servicio la vio marcharse con una pequeña maleta y el estuche del violonchelo, y sus rostros eran impenetrables. Nadie dijo una palabra. El coche la llevó al aeropuerto internacional de Dubái, cerrando el trágico círculo de su destino. Se encontró en la misma y bulliciosa terminal donde todo había comenzado. Fue aquí donde su pequeño acto de bondad hacia una niña perdida desencadenó una avalancha de eventos que la llevaron a las cumbres de una felicidad inesperada y la precipitaron al abismo más profundo de la desesperación. La multitud de gente seguía arremolinándose a su alrededor, una mezcla de culturas e idiomas, pero ahora se sentía más sola que nunca. Estaba de vuelta en el punto de partida, pero ya no era la misma persona. Aquella chica que había llegado a Dubái con la esperanza de ganar dinero era ingenua e inconsciente de la profundidad de los sentimientos de los que es capaz el corazón humano. Esta mujer, que ahora hacía cola para facturar su vuelo a Dublín, estaba marcada por un amor tan grande que por él se sacrificó a sí misma. El aeropuerto, que una vez fue la puerta a una vida nueva aunque difícil, ahora se había convertido en el símbolo de su huida final y su doloroso final. Miró por última vez la brillante ciudad tras el cristal, la ciudad que se lo había dado y quitado todo, y sintió como su corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos. La repentina desaparición de Aisling dejó en el palacio un vacío mucho más profundo y oscuro que el silencio anterior a su llegada. Zane se sumergió en el trabajo, intentando ahogar el dolor con obligaciones, pero por primera vez en su vida, su reino le parecía vacío y sin color. Cada rincón del palacio le recordaba a ella. El sonido del violonchelo en el salón vacío, el olor del té irlandés que a ella le gustaba beber, la risa de su hija, que ahora se había vuelto menos frecuente y más apagada. Amira no podía entender por qué su maestra y amiga se había ido tan de repente. Cada día le preguntaba a su padre cuándo volvería Aisling, y su corazón se rompía cada vez que tenía que darle una respuesta evasiva, viendo el dolor desconcertado en los ojos de la niña. Laia Nadia había obtenido la victoria, pero era una victoria estéril.
Vio el sufrimiento de su sobrino, vio la tristeza de Amira y quizás por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar el precio de la tradición que tan ferozmente había defendido. El palacio había vuelto a su antiguo e impecable orden, pero era el orden de un cementerio. Todo estaba en su lugar, hermoso, pulido y muerto. Zane comprendió la trágica ironía de su destino. Durante toda su vida había construido una fortaleza para proteger a su familia, y ahora él mismo se había convertido en su prisionero, atormentado por el fantasma del amor que había dejado ir. Pasaron 2 años. En un pequeño pueblo costero de Irlanda, donde el viento traía el olor a sal y lluvia, Aisling O'Connell había reconstruido su vida. El dinero ganado en Dubái le permitió pagar todas las deudas, asegurar una jubilación tranquila para su madre y financiar la educación de sus hermanos menores. Había cumplido con su deber. También había vuelto a la música. Daba clases de violonchelo a los niños del lugar y era la primera violonchelista de una pequeña orquesta de cámara local. Para un observador externo, su vida era una imagen de paz y realización, pero aquellos que la conocían de antes veían un cambio en ella. Sus ojos, aunque todavía tenían el color de un mar tormentoso, llevaban una profundidad que antes no tenían, la profundidad de una pérdida superada. Su música también había cambiado. Tocaba con perfección técnica, pero ahora había en su interpretación una nueva y desgarradora madurez, una nota de melancolía que conmovía a los oyentes hasta las lágrimas. Nunca le contó a nadie sobre su vida en el palacio, sobre el jeque, sobre Amira. Esa historia estaba encerrada en lo más profundo de su alma, como una joya preciosa pero dolorosa que no se podía mostrar a nadie. Había encontrado la paz, pero nunca había recuperado por completo la alegría. Estaba entera, pero marcada para siempre por una grieta que ningún arte de luthier podría ya reparar. Al mismo tiempo, en Dubái, el jeque Zine al-Din también había experimentado una profunda transformación. Pocos meses después de la partida de Aisling, para furia e incredulidad de todo el consejo familiar, rompió su compromiso con la princesa. Las consecuencias fueron enormes. Pagó una gigantesca multa financiera y la alianza política se vino abajo, exponiendo a su linaje al ostracismo diplomático. Laya Nadia rompió todo contacto con él durante muchos meses, considerando su acto como la traición definitiva. Pero Zane, al pagar ese enorme precio, recuperó algo mucho más valioso: a sí mismo. Comprendió que el verdadero honor no consiste en seguir ciegamente la tradición, sino en vivir en armonía con el propio corazón, incluso si es un corazón roto. El sacrificio de Aisling le había abierto los ojos. Decidió honrar su sacrificio convirtiéndose en un hombre digno de ese amor. Gobernó con sabiduría y justicia, pero con una nueva empatía y comprensión de las debilidades humanas. Crió a Amira, rodeándola no solo de lujo, sino también de arte, música e historias de una lejana isla verde. No buscó a Aisling. Sabía que la decisión de ella había sido definitiva, e intentar encontrarla sería un acto de egoísmo que profanaría su sacrificio. En su lugar, cultivó su memoria, permitiendo que su silenciosa influencia moldeara para siempre su vida y la de su hija. Una noche lluviosa, mientras el viento azotaba las palmeras en los jardines del palacio, Zane estaba sentado solo en su biblioteca. Sacó una hoja de papel caro y comenzó a escribir una carta. Era una carta que nunca tuvo la intención de enviar, una confesión dirigida al vacío. En ella escribió sobre todo: el compromiso roto, el precio que había pagado y la libertad que había recuperado gracias a ello. Le agradeció por haberle enseñado a escuchar, no solo la música, sino también el silencio del corazón humano. Le confesó que la amaba y que su ausencia era una herida que nunca sanaría, pero que al mismo tiempo le recordaba lo que es más importante en la vida. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, Aisling estaba sentada junto a la ventana de su pequeña casa, observando las turbulentas olas del Atlántico. Tomó su violonchelo y comenzó a tocar. De su instrumento fluyeron los sonidos familiares, llenos de pasión y dolor, del concierto para violonchelo de Elgar. No sabía por qué, pero esa noche sentía una necesidad abrumadora de tocar esa pieza en particular. Vivían en 2 mundos diferentes, separados por la cultura, el deber y un océano. Pero en ese único instante,
Conectados por un hilo invisible de recuerdos, sus almas se encontraron en la música. Él escribiendo palabras que ella nunca leería. Ella tocando una melodía que siempre les pertenecería solo a ellos. Su historia no fue un cuento de hadas y no terminó con las palabras "y vivieron felices para siempre". Fue un relato de una conexión real y profunda que, aunque condenada al fracaso, cambió para siempre a todos los que formaron parte de ella. Demostró que no todos los amores están destinados a durar toda la vida. Algunos vienen solo por un momento para despertarnos, rompernos y reconstruirnos, más fuertes y más sabios. Zayn aprendió que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la vulnerabilidad, y Aisling descubrió en sí misma una capacidad de sacrificio que nunca hubiera sospechado. Su amor no sobrevivió, pero su legado, en el corazón transformado del jeque, en la música de Amira y en la madura interpretación de Aisling, vivirá para siempre. A veces, las historias de amor más poderosas no son las que terminan en boda, sino las que nos enseñan más sobre nosotros mismos, dejando una cicatriz que atestigua cuán profundamente somos capaces de sentir. El viaje de Aisling y Zayn ha llegado a su fin, pero sé que las emociones que nos ha dejado vivirán por mucho tiempo. Si sienten que esta historia ha valido su tiempo, su me gusta, será para mí una señal silenciosa de que estas historias importan y son necesarias. Y si quieren formar parte de una comunidad que valora la profundidad y los verdaderos dramas humanos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Solo así no se perderán ninguno de nuestros próximos y conmovedores viajes. Nuestra aventura juntos no tiene por qué terminar aquí. Ahora mismo, a la izquierda de la pantalla, les espera otra historia igualmente cautivadora. Hagan clic en ella y déjense llevar por el próximo relato que invita a la reflexión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.